lo mismo dijeron cuando en el año 98 le entregaron Filambanco quebrado al Estado ecuatoriano. Y déjeme aquí hacer un paréntesis para su audiencia. La ley del AGD se la hizo ex profeso para Filambanco. Fue aprobada el 1 de diciembre del año 2008, del año 98, perdón, 1998. El 2 de diciembre ya le entregaron, del mismo 1998, 2 de diciembre, ya Roberto Isaías le entregó el banco quebrado al AGD. Pero claro, ¿qué es lo que dijo él? No, nosotros le entregamos un banco boyante al AGD, un banco en marcha. Qué generosos, ¿no? ¿A alguien se le ocurre, pregunto yo, regalarle al Estado ecuatoriano un banco boyante o un banco en marcha? Fíjese cómo caen por su propio peso las respuestas, ¿no? Claro. Ni siquiera hay que decirlas. Pero claro, como nos creen tan tontos y hoy han vuelto después de 23 años, me parece, y nos quieren volver a ver la cara para llevarse 2.000 millones, yo me pregunto, ¿hasta cuándo el pueblo ecuatoriano, que es inteligente, va a permitir que nos sigan viendo la cara? Pues yo creo que esto no va a pasar. Claro, el problema, Carlos, es que la gente se indigna, y yo sé que mucha gente hoy que está en vivo y en directo se debe estar indignando. El problema es que se indignen las autoridades que hoy deben defendernos, porque parece que se indignan de boca para afuera, pero detrás no hay indignación, no hay ejecución. El abogado del Estado no dice nada. Aquí lo voy a anclar a las declaraciones que estoy seguro usted estaba pensando. El presidente Lasso dice, no le vamos a devolver nada de los bienes del Estado, pero a seguidillas dijo bienes incautados que fueron malbaratados. Exactamente. Qué preciso es usted, Nelson. Mire, me quitó lo que yo le iba a decir. Él como presidente de la República no puede decir otra cosa, ¿no? Dice, yo defenderé los intereses públicos. Es obvio, no se puede esperar una declaración en otro sentido, ¿no? Pero en esa declaración inserta la tesis de sus amigos Roberto y William Isaías, o la tesis de ellos no ha sido siempre, y la cacareada tesis que las incautaciones fueron ilegales, en fin, todo lo que ellos han dicho. Esa es la tesis de ellos. Entonces, para mí, muy desafortunadas las declaraciones del presidente Lasso. Y claro, yo simplemente, como le digo, pongo hechos. Mire quién es el abogado de los Isaías, Ricardo Noboa Bejarano, él designado por el presidente Lasso como árbitro social. Hechos, nada más que hechos. Aquí no estamos inventándonos cosas, ni mucho menos. Y entonces, sobre esas... A ver, siga, Carlos, siga. Sí, no, por eso le digo, declaraciones absolutamente desafortunadas. Y los hechos, ¿qué nos dicen? Que vienen a jugar este partido para golearle al Ecuador en 2.000 millones. ¿En qué gobierno? En este gobierno del presidente Lasso. Eso le iba a decir. Claro, pero el calentamiento previo, para hablar en términos futbolísticos, ya lo hicieron terminando ese nefasto gobierno de Moreno. Así de claro. Hechos, solo hechos. Yo hablo con hechos y con documentos. Carlos, ¿podríamos creer que se aprovecharon de las circunstancias de la salida y para poner en contexto el tema, ya en ese momento sabíamos que Lasso era presidente? Claro, por supuesto, todo estuvo manejado así. Pero fíjese las barbaridades, ¿no? Cuando uno acude ya a un comité como el de las Naciones Unidas, quiere decir que agotó, para poder acudir allá, tiene que haber agotado todas las instancias en la justicia interna, vale decir, en la justicia ecuatoriana. Entonces fueron por eso y salieron trasquilados. Y como salieron trasquilados y son tan audaces, entonces regresan a la justicia ecuatoriana y consiguen ese recurso de revisión, que es una barbaridad y que algún momento debe irse al tacho de la basura, a los anales de la justicia ecuatoriana, pero en el tacho de la basura, pues. No puede ser de otra manera, y esos jueces deberían recibir alguna sanción, pero hasta ahora no se ha hecho nada. Carlos, entonces, ¿por qué el abogado del Estado, el procurador, por qué el procurador no está diciendo lo que usted nos está diciendo? Que deberíamos, desde la misma sentencia que se hizo acá, que está mal. Claro, el abogado, vamos a ver cómo actúa el procurador del Estado. Él tiene una responsabilidad inmensa en este tema. Y algo que es fundamental y es al menos esencial, ese mamotreto de demanda está prescrita. Entonces, si usted me dice a mí, en términos estrictamente jurídicos, yo no debería preocuparme en términos estrictamente jurídicos,
Pero ya sabemos lo que pasa en la justicia en el Ecuador o con la justicia en el Ecuador. Entonces yo sí me preocupo. ¿Por qué los jueces que en su providencia inicial, en su auto inicial, debieron pronunciarse sobre la prescripción, no lo hicieron? Entonces a mí ya se me prenden ahí unas alarmas, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron? Muy bien, vamos a ver si el procurador del Estado, estimo yo, presenta esa excepción de la prescripción. Creo que lo debe hacer. Claro. Y si esa excepción se presenta, es imposible que el Estado ecuatoriano se siente con esa mafia a negociar algo. El Estado ecuatoriano no tiene que negociar nada con Roberto y William Isaías Dazum. Lo que tiene que hacer es recuperar lo que todavía le deben. Claro, podríamos... No darles un vueltito de 2.000 millones, que es lo que quieren, ¿no? Carlos, podríamos deducir que si en algún momento de la historia, en estos meses que vienen, escuchamos del gobierno nacional decir vamos a negociar este gran problema, porque la excusa es el gran problema que nos dejó el señor Correa, vamos a negociar, ya podríamos decir, uy, el Ecuador entregó papaya. Otra cosa, hilada a la pregunta, ¿qué pasó con los bienes? ¿Dónde están para que los señores digan, devuélvanme? Voy a ser severo en lo que usted dice. Si el Estado ecuatoriano comete el gravísimo error de sentarse a negociar, ahí existiría dolo en quienes lo hacen por parte del Estado ecuatoriano. Porque ¿cómo se van a sentar a negociar con un mamotreto que además y de inicio está prescrito? No hay que negociar nada con esa mafia, absolutamente nada. Lo otro que usted me decía respecto a los bienes, déjeme hacer un paréntesis. Mire, vuelvo a los hechos. Cuando yo dispuse a incautar los bienes, entre esos bienes había este ingenio que le llamaban la joya de la corona, el ingenio EQ2. Ya. ¿Sabe usted, estimado Nelson, usted recuerda quién compró ese ingenio? Ese ingenio lo compró nada más ni nada menos que Ricardo Noboa Bejarano. ¿Para quién? Para el Grupo Gloria. Entonces, imagínense, yo pongo hechos nomás, ¿no? Hechos. Y si no, que me desmientan. Hechos. Entonces, claro, además, ¿cómo compraron ese dulce negocio del azúcar? Cuando yo llegué al AGD, en el mes de julio del año 2008, y las incautaciones se hicieron el 8 de julio, a los 3 meses yo ya tenía valorados todos los bienes, y ese ingenio estuvo valorado en $238 millones más o menos, 238. ¿Saben cuánto se los llevaron, Nelson? ¿Cuánto? Se los llevaron en 130 millones. ¿Y sabe cómo se los llevaron? Voy a bajar la voz, porque esto es inaudito. Se los llevaron a 15 años plazo, con una cuotita de $10 millones. ¿Saben dónde estaba esa cuotita? En la misma caja de Q2. Cuando yo incauté, habían 10 millones en caja. Obviamente, no en billetes, no, pero había en producción, ya en cosecha, en los sacos de azúcar, en fin. Es decir, se los llevaron gratis, para hablar claro. Porque claro, en 15 años, un negocio que está en marcha, que sigue produciendo, entonces, del mismo cuero, ¿no? Exacto, se va pagando. Así nomás han hecho. Y claro, de eso ya no dicen nada. Sigo con el hilo de su pregunta. ¿Y qué se hicieron con los demás bienes? Bueno, sobre los demás bienes tienen que responder quienes administraron esos bienes. Yo le puedo responder por lo que hice en mi administración en la AGD, que estuve apenas un año en la que se hizo lo que se debía hacer. Y aquí hay que reconocer al presidente Correa, que fue el único que tuvo la entereza de enfrentar a esos banqueros mafiosos. Hay que llamarlos así por su nombre, ¿no? Fue el único. Ahora, Carlos, porque fácil era no hacer nada. No, pues eso era lo que no habían hecho ningún gobierno, ningún presidente, y que estaban obligados a hacerlo. Yo le he dado lectura al artículo 29 de la ley del AGD, que estaba ahí, estaba expedito para hacerlo. ¿Y por qué no lo hicieron? Por el temor que tenían, el temor reverencial a esa mafia de banqueros corruptos, que infiltraron a su gente en todos los gobiernos, una especie de poder supraestatal que tenían estos banqueros. Y entonces todo el mundo les tenía miedo, ¿no? Y no les tocaban, y por eso es que han hecho lo que han hecho con el país. Por eso es que le han saqueado al Ecuador y le han saqueado a los depositantes. ¿O es que nos hemos olvidado
de que en esa crisis emigraron más de 2 millones, casi 3 millones de personas. Lamentablemente, Carlos, parece que hay una campaña incluso hasta para crear una victimización y olvidarnos esa etapa de historia que usted acaba de traernos a colación. Solamente para dejar en claro esto, Correa no es que se inventó la ley AGD, eso ya estaba. Simplemente la gente... Por supuesto, eso es del año 98, como le decía, la ley del AGD fue creada ex profesa para estos banqueros. El 1 de diciembre del año 98 y el 2 de diciembre le entregaron el banco quebrado al AGD, por favor. Entonces, fíjese que tuvo que pasar una década en que llegó el presidente Correa. Y entonces, en esa conjunción de la decisión política de Rafael Correa y la decisión jurídica de Carlos Bravo, es que se dispuso las incautaciones absolutamente legales y legítimas. Y no están en discusión, ni siquiera en un comité internacional al que acudieron los Isaías, ni siquiera aquí en la propia justicia que, entre comillas, les ha dado la razón en un recurso amañado de revisión. Eso no está en cuestionamiento, Carlos. Usted no tiene ningún problema legal. ¿Perdón? Usted no tiene ningún problema legal en ese sentido. Yo absolutamente nada. Y les respondo, es más, después de 13 años me ratifico, lo volvería a hacer. No he cometido ninguna infracción. Lo que he hecho es trabajar por los intereses del Estado ecuatoriano mientras estuve en la función pública. Muy bien, Carlos Bravo, una entrevista corta, pero muy intensa e interesante. Carlos, tus palabras para despedirnos. Nelson, muchísimas gracias a su espacio, a usted, a su gran audiencia. Tengamos esperanzas, veamos qué sucede con este juicio y ojalá pase lo que deba pasar, pero en legalidad. Claro. Que se deseche esa demanda y se vaya al basurero de la historia. Gracias a usted y que tenga un gran día. Chao, chao, Carlos. Nos vemos. Muy bien, amigos. Ahí estuvo con nosotros en vivo y en directo Carlos Bravo, el abogado Carlos Bravo, ex gerente de la AGD. Yo recuerdo esos videitos cuando se veía que llegaron y se... ¡Aguanta!